Número 10. Abandonada en la montaña. Usha Vista fue la primera mujer de las llanuras del sur de Nepal en intentar conquistar el pico más alto del mundo. Desafortunadamente, Usha se enfermó a solo unos cientos de metros debajo de la cima. Carecía de oxígeno adecuado y estaba extremadamente agotada. Le dio algo conocido como edema cerebral, que es la hinchazón del cerebro. Con solo 22 años, los miembros de su equipo la abandonaron a un paso de la cima de la montaña. La dieron por muerta, pero por un milagro absoluto, un grupo diferente de escaladores tropezó con su cuerpo inconsciente y logró salvarla. El problema en realidad comenzó antes de que Usha se enfermara. El líder de su equipo la acosó durante todo el camino hasta la montaña. Su guía Sherpa se negó a ayudarla, y luego los otros miembros de su equipo no le dieron comida ni agua a pesar de que se estaba muriendo de sed. Fue un grupo de escaladores occidentales que la encontraron medio muerta en la zona de la muerte, y la cuidó hasta que recuperó la salud. Fueron extranjeros quienes la salvaron cuando su propia gente básicamente casi la mata. Los médicos tuvieron que amputarle el pulgar derecho, pero por lo demás, Usha descendió viva de la montaña. Número 9. Beck Weathers. Beck Weathers sobrevivió casi a la muerte en el monte Everest en 1996. Fue uno de los 8 miembros que fueron guiados a la cumbre. También se había sometido recientemente a una cirugía, y cuando ya era demasiado tarde descubrió que la cirugía le hizo perder la visión una vez que alcanzó una altitud lo suficientemente alta. Fue el día en el que se suponía que debía subir a la cima cuando se despertó completamente ciego. Se le ordenó descender al campamento 4 y luego se quedó atascado en una tormenta de nieve con otros 10 escaladores. No pudieron encontrar el campamento y se perdieron en la tormenta. Beck Weathers y otros 4 escaladores fueron abandonados por el escalador más fuerte que fue a buscar ayuda. Durante la noche Beck desapareció. La ayuda llegó al día siguiente, pero no se le encontró por ningún lado. Todos creían que estaba muerto, así que simplemente se fueron. Pasó la noche siguiente congelado con las manos y la cara expuestas, pero milagrosamente logró llegar cojeando al campamento a la mañana siguiente. Con las manos y la cara básicamente arruinadas y sin poder comer nada, lo ayudaron a bajar al campamento 3, donde Beck fue evacuado por un helicóptero. Tuvieron que amputarle su brazo derecho entre el codo y la muñeca, 4 dedos y el pulgar de su mano izquierda y partes de ambos pies. También perdió la nariz y necesitó una cirugía reconstructiva para reemplazarla, utilizando tejido de las orejas y la frente. Es seguro decir que no volverá a escalar nunca más. Número 8. Peter Kinloch. El escalador británico Peter Kinloch logró llegar a la cima del monte Everest en 2011. Desafortunadamente, minutos después de llegar a la cima se quedó ciego y pronto fue abandonado por su equipo y murió en el frío. Ocurrió cuando el equipo descendía del pico. Los guías notaron que Peter estaba tropezando y resbalando y actuando mucho menos coordinado de lo que debería haberlo hecho. Durante las siguientes 12 horas, los Sherpas intentaron lo mejor que pudieron sacar a Peter de la montaña. Le dieron drogas y oxígeno, pero el lento descenso puso a todos los demás en peligro de muerte. Se estaban quedando sin suministros y no tenían más remedio que abandonarlo y darlo por muerto. Hasta el día de hoy, Peter sigue atrapado en el monte Everest. Su cuerpo permanece congelado como una aterradora momia de hielo. Número 7. Brote de COVID-19. En 2021, 51 personas se vieron obligadas a abandonar su intento de alcanzar la cima del monte Everest debido al brote del COVID-19. Parece una locura que alguien elija escalar la montaña más alta del mundo en medio de una pandemia, pero estas 51 personas pensaron que era una buena oportunidad. El operador austriaco a cargo de la escalada, Funterbach Adventures, dijo que era necesario detener la expedición porque los que estaban en el campamento base estaban cada vez más enfermos. Seguir escalando habría sido imprudente porque las personas de la expedición podían haberse debilitado aún más a medida que ascendían más arriba de la montaña. Si contraer COVID-19 en casa se considera peligroso, definitivamente se considera fatal si te encuentras a miles de kilómetros sobre el nivel del mar en medio de una ventisca de montaña. Escalar el Everest ya es bastante arriesgado sin necesidad de un ventilador. Los miembros del equipo estaban bastante molestos por la situación y entendieron la necesidad de abandonar la misión, pero lo realmente loco es que solo eran un puñado de personas que intentaban escalar la montaña durante la pandemia. Cuando Nepal dio la bienvenida a los escaladores en abril de 2021, rápidamente emitieron más de 400 permisos a exploradores ansiosos. Número 6. Shirya Shaklorfin. 6 Sherpas ayudaron a traer el cuerpo de Shirya Shaklorfin del Everest después de que su cadáver fue abandonado. La mujer canadiense de Toronto murió luego de un descenso muy lento desde la cima de la montaña. Había llegado a la cima a pesar de estar extremadamente fatigada y con poco oxígeno, pero resultó ser un movimiento fatal porque Shirya sucumbió a su agotamiento y mal de altura y
murió en el camino hacia abajo. Para hacer esta historia aún más trágica, su esposo viajó a Katmandú en Nepal con la esperanza de que su cuerpo finalmente fuera bajado de la montaña. Su cadáver había sido abandonado en el mismo lugar donde cayó muerta, junto con otros 3 escaladores. Los 6 sherpas intentaron bajarla, pero se vieron obstaculizados por el mal tiempo después de arrastrar su cuerpo cerca de unos 400 metros a través de la nieve, para llevar su cuerpo desde cerca de la cumbre hasta el campamento 2, que es lo suficientemente bajo como para que lo alcancen helicópteros. A los sherpas les habían pagado un estimado de $50,000. Escalar el Everest es caro, pero también lo es rescatar el cuerpo después de morir. Número 5. Ataque de los sherpas. Simon Moro, uno de los alpinistas más experimentados del mundo, tuvo que abandonar el monte Everest después de que un grupo de sherpas enojados casi lo matara. El ciudadano italiano se vio envuelto en una disputa entre él, 2 de sus compañeros escaladores y los furiosos sherpas. Los escaladores tuvieron un breve altercado con los sherpas, pero luego los sherpas se fueron y todo parecía ir bien. Eso fue hasta que los sherpas regresaron con un grupo de cerca de 100 personas y empezaron a arrojar piedras a los escaladores. Uno de ellos incluso sacó un cuchillo y trató de apuñalar a Simón. Afortunadamente, otro grupo de escaladores se interpuso en el camino y pudieron distraer a los sherpas el tiempo suficiente para que los 3 hombres escaparan. Huyeron a un campamento base más bajo y luego abandonaron por completo su objetivo de escalar la cima, ya que no tenían ganas de ser destrozados y que los mataran los sherpas y los dejaran muertos abandonados en la nieve. ¡Qué situación tan tensa! Oye, y antes de continuar, si te está gustando el video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 4. Botas Verdes. Botas Verdes, como se le conoce comúnmente, ha estado abandonado en el Everest durante unos 20 años. Su cadáver es en realidad un punto de referencia en la cresta noreste, directamente en la ruta hacia la cumbre. Se cree que es el escalador indio Segwan Paljor, un hombre que murió y fue dejado en el Everest en 1996. Está acurrucado dentro de una cueva de piedra caliza, acostado sobre su lado izquierdo con sus botas de color verde brillantes claramente visibles para todos los que pasan a 8.504 metros. En 1996, Botas Verdes formaba parte de un equipo de la India que intentaba ser el primero en escalar la montaña desde el lado oeste. 8 escaladores murieron el 10 de mayo después de quedar atrapados en una tormenta de nieve. 3 de los miembros del equipo abandonaron el grupo porque era demasiado peligroso y se dirigieron de regreso al campamento. Pero Botas Verdes y el resto continuaron y llegaron a la cima. Se comunicaron por radio diciendo que habían llegado a la cumbre, pero después solo hubo silencio. Se asumió que el grupo había muerto y los demás escaladores los abandonaron y volvieron a bajar. Los otros cuerpos aún no se han descubierto. Solo Botas Verdes permanece como un sombrío recordatorio de lo peligrosa que puede ser la montaña, y actualmente es uno de los 200 cadáveres que aún quedan atrapados en el Everest. Número 3. Lincoln Hall. Lincoln Hall era un montañero australiano que tuvo que ser rescatado en mayo de 2006 después de ser abandonado en el monte Everest y dado por muerto. Lincoln logró sobrevivir una noche completa solo a más de 8.534 metros. Formaba parte de un grupo que incluía a un adolescente de 15 años que intentaba convertirse en la persona más joven en llegar a la cima del monte Everest. También había algunos cineastas haciendo un documental sobre el intento del adolescente. El adolescente no lo logró y se vio obligado a retroceder cuando le resultó demasiado difícil respirar, pero Lincoln continuó de todos modos. Llegó a la cima y pasó 20 minutos allí, pero como tantos otros escaladores desafortunados, se enfermó en su camino hacia abajo, sufriendo una inflamación del cerebro. Lincoln comenzó a sufrir alucinaciones y letargo extremo. Después de 2 horas de intentar ayudarlo a bajar de la montaña, los sherpas se rindieron. Lincoln no parecía lo suficientemente fuerte para hacerlo, por lo que lo dejaron en la nieve y lo cubrieron con piedras. Se pensaba que este era su final. Las autoridades incluso llamaron a su familia para informarles que había muerto. Pero luego, 12 horas después, un grupo de escaladores que se dirigían a la cima tropezaron con su cuerpo. Estaba sentado con la chaqueta desabrochada y obviamente todavía estaba vivo. El que lo encontró, un estadounidense llamado Daniel Mazur, le dijo a la prensa que se sorprendió al ver a alguien sentado en posición vertical a 8.595 metros sin guantes y sin sombrero, como si acabara de despertar de una siesta. Lincoln Hall fue ayudado a bajar de la montaña y pasó a llevar una vida plena, al menos hasta 2012, cuando falleció de mesotelioma, que probablemente contrajo por inhalar asbesto en la década de 1990. Número 2. David Sharp. Al menos 40 personas vieron a David Sharp en sus momentos finales cuando murió cerca de la cima del monte Everest, y ni una sola persona se detuvo para ayudarlo.
Antes de su desafortunada muerte, Sharp había intentado escalar el monte Everest 2 veces, pero falló en las 2 ocasiones. Su resistencia lo llevó de regreso a la montaña a los 34 años. Tuvo la valiente idea de escalarlo él solo y sin usar botellas de oxígeno. Comenzó a escalar el 13 de mayo de 2018, pero nadie sabe si llegó a la cima. El 15 de mayo, un grupo de escaladores descubrió a David acurrucado en la cueva de piedra caliza junto al cuerpo de Botas Verdes. Debió haberse detenido en la cueva mientras bajaba para descansar. Los escaladores lo miraron, asumieron que estaba muerto y luego lo dejaron allí sin siquiera llamar por radio al campamento base para pedir ayuda. 20 minutos después, otro grupo vio a Sharp dentro de la cueva. También lo ignoraron. 36 escaladores más lo pasaron ese día y nadie se molestó siquiera en tomarle el pulso. Y sin embargo, David había estado vivo la mayor parte de ese tiempo. Nadie sabe si alguien pudo haberlo ayudado o salvado la vida, pero al menos podrían haberlo intentado en lugar de voltear la cabeza y marcharse. Finalmente, Sharp falleció dentro de la cueva, con frío, solo y probablemente muy asustado. Número 1. Francis y Sergei Arsenyev. Francis Arsenyev fue la primera mujer en llegar a la cima del monte Everest sin usar oxígeno embotellado en 1998. Subió la montaña con su esposo Sergei. Llegaron a la cima con bastante facilidad, aunque fueron un poco lentos. Llegaron a la cumbre peligrosamente a última hora de la tarde y se vieron obligados a pasar la noche por encima de los 7.925 metros. En algún lugar de la línea se separaron. Cuando Sergei regresó al campamento, se sorprendió al descubrir que su esposa no estaba allí. Ella todavía estaba atrapada en algún lugar por encima de él en la montaña, así que tomó una botella de oxígeno y un medicamento y fue a buscarla. Francis fue vista al día siguiente por un equipo de escaladores de Uzbekistán que intentaron llevarla un poco montaña abajo, pero estaban demasiado cansados y la abandonaron. Luego se encontraron con Sergei en su camino hacia su esposa. Esa fue la última vez que Sergei fue visto con vida. Al día siguiente su piolet y una cuerda fueron encontrados cerca de Francis, que lo creas o no, todavía estaba viva. Un grupo de escaladores intentó ayudarla a bajar, pero se vieron obligados a abandonarla y regresar al campamento porque no respondía y estaba cerca de la muerte. Francis murió ese mismo día, y el cadáver de su esposo fue encontrado un año después. Resultó que se había caído por la ladera de la montaña mientras intentaba rescatar a su esposa. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Te atreverías a intentar escalar el Everest? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos interesantes como este.